Muy bien, estamos en esta mañana aprendiendo cosas muy interesantes. Entonces vamos a comenzar con esta reflexión que he llamado la familia en la educación, ¿no? El papel de la familia en la educación como un signo de esperanza que se manifiesta fundamentalmente en saber estar con nuestros hijos. De manera que yo quiero, con toda sencillez, invitarlos a ustedes, queridos padres de familia y a toda la comunidad educativa pastoral, a caer en cuenta de una cosa fundamental y es el papel de la familia en la educación de sus hijos, que es un papel intransferible, que es un papel fundamental porque en casa somos los primeros educadores de nuestros hijos. La voy a orientar en tres momentos. El primer momento será un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Somos educadores por vocación. En casa somos educadores por vocación. El segundo momento, les voy a presentar una realidad que nos interpela. Es la realidad de nuestros chicos, de nuestros hijos, de los niños, de las niñas. Hoy en el mundo y particularmente en nuestra sociedad. Y después de tener esta motivación en la realidad, vamos a un tercer momento que es una propuesta. Les voy a hacer una propuesta educativa y precisamente inspirado en el aguinaldo del rector mayor que nos invita a confiar y a creer en la esperanza, entonces les voy a proponer un proyecto desde esta perspectiva de la esperanza. Muy bien, queridos amigos, entonces manos a la obra, ya con la iluminación del Espíritu Santo y con nuestra disponibilidad, no solo para aprender cosas que seguramente ustedes ya saben, sino para abrir el corazón y poder así disponernos a realizar mejor nuestra tarea de ser educadores en casa. Entonces, el punto de partida, educadores por vocación. Sabemos todos, o si no, lo podemos recordar, que el objetivo de la educación siempre será el desarrollo integral del niño, de la niña, del joven, porque nos interesa su persona, porque nos interesa su humanidad. Y por eso buscamos siempre forjar o formar de una manera integral. ¿Qué quiere decir integral? Completa. No solamente nos vamos a preocupar por el desarrollo de su pensamiento, sino que vamos a preocupar por el desarrollo de su vida en todas las dimensiones, humana, espiritual, en todos los aspectos que nos interesa a la persona. Y luego, pues en la casa, la gran educación, digamos así, que podemos compartir, se inspira en las relaciones interpersonales, porque en definitiva la educación consiste en proponer o enseñar a vivir y enseñar a convivir, dos elementos que son fundamentales. Somos educadores cuando proponemos la vida y cuando proponemos la vida desde la interacción. Y es en casa, precisamente, donde se vive de una manera muy concreta la interacción en las relaciones interpersonales. Por eso es la familia, un proyecto relacional, en donde todos tenemos que ver con todos. Los padres, los hijos con los padres, los hijos con sus hermanos, con sus parientes, con sus allegados. En casa aprendemos un valor social tan importante como es la convivencia. Y recordemos que nuestra pedagogía salesiana nos invita a construir o a pensar integral en el buen cristiano y en el honesto ciudadano. Entonces, el honesto ciudadano es aquella persona que desde las relaciones interpersonales se preocupa por el bien de los demás. Muy bien, sobre esto iremos seguramente complementando algunos pensamientos. Y esta personalidad de los niños, de las niñas, somos por eso los primeros responsables
La familia, sin lugar a dudas, es escuela de humanidad y por eso no podemos abandonar esta tarea. No se la podemos delegar simplemente al colegio, a los educadores, educadoras, a las hermanas. No, ustedes, queridos papitos, son los primeros responsables, porque son los educadores por naturaleza, por vocación. Quiere decir, llamados a hacer el mayor bien posible a sus hijitas, a sus hijos, a todos en casa. Por lo tanto, los padres de familia, ustedes y los docentes en el colegio deben complementarse. Esta es una tarea que se debe realizar conjuntamente, corresponsablemente. No podemos tener la excusa de que eso a mí no me toca, eso toca en el colegio, o en el colegio eso toca a los padres de familia. Y es un proyecto que se inspira en un principio fundamental de corresponsabilidad. ¿Y cuál es esa corresponsabilidad? Ese proyecto consiste en entregarle a la sociedad hombres y mujeres responsables frente a su vida y frente a la vida de los demás. Y por eso formamos en solidaridad, proponiendo proyectos felices, inspirados en la responsabilidad frente a uno mismo y frente a la sociedad. No se les olvide, pues, queridos papitos, que el interés fundamental de la educación en casa es formar, es la formación. Por eso hablamos de una vocación para la educación. Si somos educadores por vocación, buscaremos siempre hacer el bien. No. ¿Y qué quiere un padre de familia para sus hijos? Hacerles siempre el bien. Y por lo mismo formar, exigir, presentar, proponer, orientar, acompañar. ¿Para qué? Para que sus hijos e hijas sean hombres y mujeres felices y felices porque responsables frente al bien común. Esto es la educación. Nos sentimos pues llamados por vocación a hacer posible un proyecto de felicidad para nuestros chicos y chicas. La familia influye de una manera contundente. Quede claro con este principio sintético de lo que es la educación. Educar es enseñar a vivir en sociedad. Es enseñar, por lo tanto, a convivir. Es enseñar la felicidad como proyecto que compromete con los demás. Yo creo que esto, a modo de síntesis, es muy importante tenerlo en cuenta y nos va clarificando y nos va comprometiendo entonces con esta hermosa tarea, porque es una hermosa tarea. No es una tarea fatigosa, no es una tarea complicada, no, es una tarea hermosa y lo hacemos con amor porque se trata de nuestros hijos. Educar es, pues, aprender a vivir en sociedad desde un ejercicio de interacción que exige una experiencia. ¿Y qué experiencia podríamos tener más importante, más valiosa que la experiencia de la familia? Entonces, queridos padres de familia, queda un compromiso, como seguramente ustedes lo saben hacer. No se puede dejar solo en esta tarea a los maestros. Ellos solos no pueden. El colegio solo no alcanza. Su colaboración es muy importante y por eso que estos momentos de formación conjunta con ustedes son tan importantes, porque juntos ratificamos la conciencia de ser maestros de vida, educadores para la vida. Los padres de familia son agentes activos y deben ser agentes activos en este proceso educativo y pastoral de sus muy amados hijos. En casa, ¿qué ofrecen los padres de familia? ¿Qué pueden ofrecer los padres de familia? Porque podría alguno decir, bueno, pero es que yo no soy pedagogo, eso lo dejo al colegio porque ellos saben, a los psicólogos porque ellos saben,
yo no tuve esta formación, no soy maestro, no soy docente. Pues queridos padres de familia, claro que lo son. Y lo son por lo que ya he dicho, porque son los primeros responsables de este proyecto de felicidad de sus hijos, para formar en valores a sus hijos. Y la mejor educación que se puede presentar en casa es esta, la transmisión de los valores. Los valores que se enseñan no simplemente con los conceptos claros, sino los valores que se transmiten con la vida, los valores que se hacen propuesta desde el testimonio. Por eso es tan importante que la educación se inspire en la experiencia que se capta desde el testimonio. Lo que los chicos y chicas ven en ustedes, eso es lo que aprenden. Y por eso aprenderán a ser buenos cristianos si en casa transmitimos valores cristianos. No es simplemente cuestión del colegio. Y por eso aprenderán a ser honestos ciudadanos, hombres y mujeres de bien, si en casa transmitimos experiencia de ciudadanía activa, comprometida, responsable en valores concretos como la honestidad, la sinceridad, la justicia, la verdad, desde los pequeños detalles. Porque estos son los pequeños detalles que van calando la mente y el corazón de los hijos. Y ciertamente las actitudes que transmitimos en casa se convertirán en valores, en actitudes que sus hijos van luego a repetir en la sociedad. Para ser transmisores de los valores, tenemos que en casa aprovechar las reglas, los compromisos concretos, la exigencia, porque no se trata simplemente de decir cosas, sino de proponer también con exigencia, con autoridad. Lo que interesa es ver el tono de la autoridad, que ciertamente es un valor también, donde el chico, la chica, el niño, la niña van aprendiendo desde lo que se propone con la autoridad de mi propio testimonio. Esto es muy importante, queridos padres de familia, y por eso la insistencia que hago en este momento, y quiero fortalecer en ustedes entre fortalecer el valor, la unidad, la corresponsabilidad que existe entre la familia y la escuela. La participación de ustedes en la educación exige pues que haya una colaboración. Y por eso es importante participar y es tan importante colaborar, no entorpecer procesos. La escuela no podrá hacer los procesos educativos de casa y casa, familia, ustedes no podrán entorpecer los procesos educativos y las propuestas educativas de los docentes del colegio, de la comunidad educativa, pastoral, de la cual ustedes también forman parte. Porque esta es la comunidad educativa pastoral. Somos todos, administrativos, docentes, padres de familia, colaboradores, las niñas, las hermanas, todos en la casa salesiana somos la comunidad educativa. Pero son ustedes, queridos padres de familia, los que colocan la primera piedra del edificio en la vida de sus hijos. Son ustedes los forjadores de los seres humanos que el mundo necesita, de los seres humanos que Colombia necesita, de los seres humanos que Neiva necesita. Esta es una grave responsabilidad. Los seres humanos que sus hijas, sus hijos tendrán que ser para vivir comprometidamente en un mundo mucho mejor. Este es el primer aspecto entonces que les quería presentar, un punto de partida. Somos educadores por vocación. Paso al segundo punto, al segundo momento, segundo capítulo de esta sencilla conferencia.
una realidad que nos interpela. Si estamos hablando de educación, tenemos que hablar de los destinatarios de la educación, aunque aquí no se trata simplemente de que los jóvenes reciben educación. Es la comunidad educativo-pastoral la destinataria de la educación, pero que se inspira en los jóvenes, que son el motivo de nuestra vocación de educadores. Y por eso nos inspira su realidad, lo que sienten, lo que viven, lo que sufren, lo que disfrutan, lo que son. Tenemos que escucharlos, tenemos que partir de ellos para poder hacer bien la tarea de educar. Y particularmente, queridas hermanas, hijas de María Auxiliadora, queridos docentes que están aquí participando o podrán luego conocer este material, ¿son ustedes, por vocación, los primeros llamados a escuchar con los padres de familia la realidad de los jóvenes? Los jóvenes hoy necesitan, las niñas hoy necesitan ser particularmente atendidas, escuchadas, acompañadas. Aquí comienza la educación, por vocación. Hace un año estuve participando en Turín, en Italia, en el capítulo general de los salesianos de Don Bosco, cuyo tema fundamental era ¿qué salesianos para los jóvenes de hoy? Y ratificamos nuestra opción por los jóvenes, especialmente por los más pobres, como educadores y evangelizadores. Opción que también hacen las hijas de María Auxiliadora y toda comunidad educativo-pastoral de la familia salesiana, que quiere ser coherente con su propuesta educativa, tiene que inspirarse en este proyecto de San Juan Bosco y de Santa María Mazzarella. Y allí en ese capítulo general tuve la oportunidad de encontrarnos durante una semana con 20 jóvenes que representaban a los jóvenes del mundo entero, de todos los continentes. Y estos jóvenes nos dijeron con mucho sentimiento lo que sentían, lo que eran, lo que necesitaban. Este pequeño diagnóstico lo inspira en esta realidad de los jóvenes que escuchamos en Turín, pero que es la realidad de todos los jóvenes seguramente también en nuestras casas salesianas. Ellos nos decían cómo es de difícil ser coherentes y auténticos en un mundo en donde los valores hoy no se proponen con claridad. Nos decían lo difícil que es ser auténticos en un mundo fluido, en donde nada permanece, en donde parece que todo es etéreo. Nos decían que tenían miedo porque se sentían aturdidos por tantas cosas, por tantos antivalores, por tantas propuestas facilistas. Y tenían miedo entonces de comprometerse con proyectos, que estaban confundidos, que estaban o se sentían frustrados, temerosos, angustiados. Y decían una cosa muy importante, que para mí es fundamental: tenemos una gran necesidad de ser amados, de ser escuchados, de ser tenidos en cuenta. Y yo creo que esta realidad toca a muchos jóvenes de nuestros ambientes educativo-pastorales. Y cuando hablo de ambientes educativo-pastorales, no hablo solamente del Colegio María Auxiliadora, hablo de tu casa, de tu familia, que es, por excelencia, un ambiente educativo-pastoral. Sus hijas, sus hijos tienen también hoy una gran necesidad de ser amados, de ser escuchados, de ser tenidos en cuenta. Ellos nos dicen con gritos que es difícil arraigarse en la fe, que es difícil hoy en esta sociedad fluida de valores pasajeros,
de antitestimonios, conocer a Jesús. Y por eso nuestra tarea ha de ser la de mostrarles también a Jesús. Y nuestro ambiente educativo pastoral salesiano, Jesucristo debe ocupar un puesto muy importante. Nuestro conocimiento más profundo ha de ser el conocimiento de Cristo y su Evangelio, y nuestra alegría más sincera, poder darlo a conocer. Esos jóvenes nos dijeron muy claramente, y nos lo repiten, que le tienen miedo al compromiso, que ellos prefieren estar solos, tranquilos, porque están confundidos, no porque su naturaleza sea esa. Esa no es la naturaleza de los chicos, de sus hijas, de sus hijos, pero reconocen que este mundo los lleva a ser individualistas, a estar encerrados en sus habitaciones, en sus celulares, en sus computadores, en sus tablets, con su música, con sus películas, con sus intereses, que los seducen muchísimo. Y por eso tendríamos que presentar, como lo dije en un principio, proyectos o proyecto de vida para la felicidad. A veces nos preocupa entender por qué nuestros jóvenes hacen lo que hacen, por qué se encierran, por qué son grosería, por qué son altaneros, por qué no saludan. Tendríamos que comprenderlos. Las razones, muchas veces ellos no las dan con su voz, pero la dan con sus actitudes. Y tendríamos que ponernos nosotros en esta tarea de descubrir por qué actúan así. Pero sobre todo los jóvenes hoy en su realidad nos preguntan. Es una pregunta que es fundamental. Ellos hoy se están preguntando, ¿qué puedo hacer yo con mi vida? Y te están preguntando a ti, querido educador, querida educadora, querida hija de María Auxiliadora, querido papá, querida mamá, ¿qué puedo hacer entonces con mi vida? Frente a esta realidad, ¿qué puedo hacer yo? ¿En dónde puedo encontrar una auténtica felicidad? ¿Tenemos una respuesta? Pues la respuesta que demos será la que hable de nuestra vocación de educadores. ¿Quién es el responsable de ayudar a construir este proyecto de felicidad? Somos todos. Somos todos en la comunidad educativa pastoral. Y esto nos convertirá en maestros por vocación. Porque maestro no es solamente aquel que transmite conocimientos, que transmite teorías, que transmite verdades, sino que maestro es aquel que, como dije en un principio, propone proyectos para la felicidad, que construye al ser humano y que lo lanza comprometidamente al servicio de la sociedad. Buenos cristianos y honestos ciudadanos. Queridos amigos, no podemos nosotros dejar de hacer lo que nos corresponde. Y por eso, ante esta realidad, la tercera parte de nuestra reflexión, una propuesta. Y podríamos hablar o decir una propuesta pedagógica, una propuesta inspirada en la esperanza, una propuesta inspirada en el sistema preventivo, una propuesta inspirada en Jesucristo, una propuesta inspirada en los valores de la familia, una propuesta inspirada en Don Bosco, una propuesta inspirada en Santa María Dominga Mazzarella.
nos mueve la esperanza. Cuando nos mueve la esperanza, nos dice el rector mayor, el padre Ángel Fernández, en el aguinaldo propuesto para este año 2021, se hace experiencia de que el amor, el servicio, el corazón lleno de humanidad tiene pleno sentido. Las propuestas educativas salesianas que le apuntan a un proyecto para la felicidad se inspiran en la esperanza, en Jesús. Y con la propuesta educativa pastoral salesiana sentimos que educamos para que la vida esté llena de sentido, formando al ser humano. Sin lugar a dudas, así comprendemos que la esperanza tiene un ingrediente fundamental. Se inspira en el amor, en la confianza, en el respeto. Y por eso, queridos amigos, digámoslo abiertamente y con convicción, la esperanza es una oportunidad de humanización. Construimos la persona porque nos interesa la persona. El dami animas ceteratore, es decir, el dadme almas y llevaos lo demás de San Juan Bosco, apunta en este sentido. Nos importa la formación integral de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes. Y por eso partimos de su realidad. Y al partir de su realidad, salimos al encuentro de la persona para formar a la persona. Precisamente el rector mayor, en su aguinaldo, nos está invitando o nos está proponiendo una pedagogía que inspiraba en San Juan Bosco y en el proyecto educativo salesiano, nos invita a construir para formar al ser humano. Y nos está invitando a dar pasos concretos para formar desde la esperanza. ¿Cuál es esta pedagogía? Aquí señalo algunos de estos valores. Vamos apuntándole entonces a la construcción de la apertura, de la solidaridad, del encuentro, de la comunión, de la trascendencia y de la presencia y el testimonio. Y el rector mayor en su aguinaldo nos está indicando que es necesario, desde esta pedagogía de la esperanza, como la he presentado, dar pasos de construcción del ser humano, de la persona. Y en esta realidad de confinamiento, en esta realidad de pandemia, en esta realidad dura, de dolor, de enfermedad, para tantas personas, de muerte, de pobreza, el rector mayor nos dice que tenemos que empezar a abrirnos, que tenemos que empezar a abandonar todo lo que cierra, todo lo que encierra, que tenemos que recuperar el sentido de nuestra apertura, pero sobre todo la apertura del corazón. Queridos amigos, ¿dónde aprendemos la apertura del corazón? En casa, en la escuela. Y por eso tenemos que hacer proyectos pedagógicos o confirmar proyectos pedagógicos desde la esperanza que le apunten a la apertura, a la solidaridad. Frente al individualismo, que los mismos jóvenes nos decían que era una de sus realidades que nos tocaba. Tenemos que presentar la solidaridad como proyecto, la fraternidad. Y nos dice el rector mayor, y hoy se los recuerdo, que la solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. En esto tenemos que formar y proponer.
No podemos ser indiferentes en casa y no podemos proponer la indiferencia como proyecto de vida. Nuestros chicos y chicas, nuestros hijos e hijas, nuestros alumnos y alumnas necesitan formarse para ser felices en la solidaridad. Servir significa cuidar, ser responsables, ser muy responsables frente a los proyectos de los demás. Esto nos invita también entonces a formar en una cultura del encuentro, de la solidaridad, en una cultura de la corresponsabilidad frente a los demás, frente al que sufre. Y es un no rotundo al encerramiento, es un no rotundo al aislamiento, a la cerrazón en uno mismo, en los propios intereses que jamás en ningún momento nos permitirán vivir en la esperanza, en la felicidad. Queridos amigos, es importante entonces formar en la unidad, en la comunión, o para la unidad, para la comunión. No podemos presentar como un valor el egoísmo, no. Les decía al comenzar que la familia educa en valores. Estos son valores. Y tendríamos que pasar de la división que se expresa de tantas formas a una mayor unidad y comunión. El egoísmo es una enfermedad. Y es una enfermedad más antigua que el COVID. Es una enfermedad que hay que curar en casa. Y nos dice el rector mayor, ojalá con la llegada de la vacuna para el virus pudiéramos vacunarnos de una vez contra la falta de comunión, para la división. En casa, en el colegio, tenemos que ser testigos de la comunión, de la unidad, del respeto, de la escucha. Miren que sí se puede. Y aún más, tenemos que pasar del desánimo, del vacío, de la falta de sentido a la trascendencia. En casa, en el colegio, darle el lugar a Jesús, darle el lugar a Dios. Y sobre todo como personas de fe, siempre tratar de entender desde el discernimiento qué nos pide Jesús, qué nos pide el Señor, qué nos ofrece, cómo lo podemos acoger. Y nuestros jóvenes, con toda seguridad, desean también escuchar una voz de aliento. En esto, queridos amigos, tenemos que ser creativos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo proponer esta pedagogía de esperanza? ¿Cómo estos pasos para crecer en los valores que les acabo de proponer? La apertura, la solidaridad, la fraternidad, el encuentro, la unidad, la comunión, la trascendencia. Pues don Bosco tiene una respuesta que seguramente ustedes ya conocen y hoy de una manera muy concreta les quiero recordar. El sistema preventivo. La creación de un ambiente educativo. El ambiente educativo pastoral salesiano, que es tu casa, que es tu testimonio, que es el colegio. Y entre todos tenemos que darnos la mano y hacer lo posible. De una manera muy concreta, para darles herramientas de reflexión y de acción, les propongo lo siguiente. Inspirados en la carta de San Pablo, primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, vamos dando pasos concretos para estar, para educar, para enseñar en actitudes de esperanza. La esperanza efectiva y posible en estas realidades. La paciencia,
la bondad, la generosidad, la cortesía, la humildad, el desprendimiento, la sinceridad. Valores cristianos, valores humanos, valores de familia, valores de escuela, valores que hacen posible el buen cristiano y el honesto ciudadano. Por ejemplo, la paciencia. Qué importante educar y formar con paciencia para que nuestros hijos sean pacientes, para que nuestras comunidades sean pacientes. Pareciera que nuestra sociedad hoy por hoy es distinguida por la impaciencia. Y la impaciencia es una muestra de desamor. En cambio, demuestro el amor paciente cuando ayudo a los demás que están en situaciones difíciles y les doy a entender que me interesan sus problemas. Cuando el otro es importante para mí, cuando me interesa y me importa la vida del otro, en este caso de nuestros hijos e hijas, de nuestros destinatarios, cuando les ayudamos a recuperar la seguridad en sí mismos, cuando nos importan en su realidad, los amamos. Y eso lo tenemos que hacer con paciencia, sin gritos, sin gestos inoportunos y groseros, con actitudes pacientes que se manifiestan en actitudes de bondad. La bondad. ¿Por qué nuestros hijos a veces no nos hablan? Porque respondemos mal. ¿Por qué no nos tienen confianza en el colegio? Porque de pronto no acudimos con bondad. Porque les manifestamos con gestos que nos importunan. Tenemos bondad cuando buscamos la manera de hacer que nuestros chicos, que los demás sonrían, cuando los hacemos caer en la cuenta de que hasta qué punto son objeto de amor, de admiración y de respeto, porque se merecen lo mejor de nuestra calidad humana, de nuestro ser personas. Ese es el testimonio que empieza en casa. Con la bondad construimos el bien y la felicidad de los demás. La generosidad, un valor tan importante. Y se demuestra esta generosidad cuando nos alegramos de sus éxitos. Si nos importan, nos alegramos de sus éxitos. Y cuando reconocemos y premiamos los actos de valentía, cuando somos capaces de decir, está muy bien, eres talentosa, hija, ¿cómo lo haces de bien? Puedes mejorar seguramente, pero eres nuestro orgullo. La cortesía, qué valor tan importante, tan humano, tan cristiano. Y la demostramos todos los días cuando seguimos la regla de oro en nuestro comportamiento con todo el mundo. Qué importante es hacer sentir bien a todos. Tendría que ser nuestra pasión. Cuando nuestros hijos hacen silencio, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo me estoy comportando? ¿Es él o ella quien es grosera? ¿O soy yo quien, con mis comportamientos, el saludo, la sonrisa, el abrazo, la empatía, para todos como a mí me gustaría ser tratado por los demás? Humildad, valor por excelencia, que tanta falta nos hace. Demostramos la humildad del amor cuando reconocemos que debemos nuestros supuestos éxitos a la contribución de tantas personas. Los demás también me aportan y yo aporto a los demás. Queridos papitos, queridos amigos docentes, queridas hermanas,
Los jóvenes también nos aportan, las niñas también nos enseñan. Tenemos que escucharlas con humildad, dejarlas que expresen sus sentimientos, sus conocimientos, sus propuestas, que son muy importantes, que manifiesten su liderazgo, que tengan la oportunidad también de decidir con nosotros, de pensar con nosotros en los proyectos educativos de casa y de escuela, en corresponsabilidad, porque ellos también son parte de la comunidad educativa. Y creo, a mi entender salesiano, una parte muy importante. El desprendimiento. No aferrarnos a nuestras ideas, a nuestros conocimientos, a nuestras seguridades. Demostramos el desprendimiento del amor al tratar siempre de decir cuál es la mejor actuación para el bien general. Y si lo que el otro dice, el joven dice, la niña dice, el maestro dice, es mejor que lo que yo pienso, esto es lo que hay que hacer. No estar prejuiciados con una idea, con una mentalidad. Y sostenernos tercamente en ello no hace ningún bien para la educación. No siempre las cosas son como yo pienso o digo. Y esto sí que es importante en casa. Saberlo presentar, saber dar razones, pero también saber escuchar. La sinceridad. Recuerdan que los jóvenes nos decían que es difícil manifestarse como son. Tal vez esto lo pueden aprender en casa, en la escuela. Y demostramos la sinceridad del amor cuando manifestamos el cariño verbalmente. Cuando somos capaces de decir, te quiero, me importas, eres importante a mí. Cuando gozamos al ver que los demás crecen y se desarrollan como personas y como líderes. Cuando aceptamos su liderazgo. Cuando reconocemos que muchas veces hacen los otros mejores cosas que nosotros mismos. Cuando reconocemos el valor de las contribuciones de los demás y les expresamos, es importante saber decir gracias. Esto se aprende. Y cuando felicitamos a los demás por sus actuaciones, cuando los reconocemos, no perdemos absolutamente nada, ganamos mucho. Reconocer los logros y los éxitos de los demás. Todo incluido, implicado en una sola realidad. Es una realidad integral. Yo no puedo enseñar solamente un valor. Un valor implica todos los valores. Así pues, mis queridos amigos y amigas, ven ustedes qué sencillo. Pero qué importante. Cuando entendemos esto precisamente como una vocación y la esperanza como una propuesta educativa, en donde tenemos que entender, queridos amigos, que se trata de apostar por la persona de sus hijas, de sus hijos, creyendo en sus posibilidades. Punto de partida. Ya don Bosco lo decía, no hay jóvenes malos. Hace falta quien les diga que pueden ser buenos. Esperanza implica creer en los jóvenes, creer en tus hijas, creer en tus hijos, darles la oportunidad. Qué hermosa expresión. Darles la oportunidad. Y esto es clave. En la escuela y en casa estamos para sostener la esperanza en el corazón de los jóvenes. Tenemos que ser constructores de la esperanza para poder tener niños y niñas
jóvenes en Colombia, en Neiva, en nuestra sociedad, que inspirados en la esperanza se comprometan también a ser signos de esperanza. Y por esto, queridos amigos, esta propuesta. A los jóvenes hay que anunciarles buenas noticias. Si queremos que sean portadores de esperanza, démosle buenas noticias. Y la mejor noticia es Jesús. Esto es fundamental, queridos amigos, porque nuestros muchachos, nuestras hijas, se van a la realidad, como ellos mismos lo reconocían, por un videojuego, por situaciones e invitaciones e insinuaciones a probar la droga, por ejemplo, por una vida vacía de una sexualidad irresponsable. Están aletargados buscando donde de pronto solamente les interese un título académico de María Auxiliadora. Todos, como lo he dicho, como comunidad educativa pastoral, tenemos que proclamar la victoria de Cristo sobre sus miedos. Nos han dicho que tienen miedo. Propongamos a Cristo sobre sus miedos, sobre sus inconformidades, sobre sus deseos de expresar rabia, sobre sus intolerancias, sobre sus preguntas sin respuestas, sobre esa pregunta clave que nos hacían: ¿qué puedo hacer para alcanzar la felicidad? Sobre su necesidad de acogida, de afecto, de reconocimiento. Es ahí donde tenemos que presentar a Jesús como respuesta, como experiencia, como persona, porque Cristo ha vencido el mal. Cristo ha vencido la muerte. Y nosotros, queridos amigos, una vez más lo repito, en la familia, en el colegio, estamos para sostener la esperanza, para animar, para que no desfallezcan, para motivar a la radicalidad, a la coherencia, al testimonio, para que sean jóvenes, como lo indica la propuesta pastoral, portadores de la luz, como una vocación, para hacerles creer que el reino de Dios está llegando, que no todo está perdido, que el triunfo de Dios está garantizado. Y ese proyecto de Dios es un proyecto de humanización. Y cuando seamos humanos, más humanos, mejores personas, con valores, entonces tendremos al buen cristiano y al honesto ciudadano. Ellos, los jóvenes, sus hijos, sus hijas lo piden abiertamente y nos piden que los guiemos con amor, que vivamos en su mundo, que les ayudemos a crecer en espiritualidad, a transformar la vida. Nos piden que la familia participe en cada aspecto de su vida, no seamos indiferentes, hablemos con ellos, estemos más con ellos. Y por eso el título de esta reflexión al principio les decía, en la diapositiva primera, la familia en la educación, un signo de esperanza que se manifiesta en la presencia. En la presencia. Amigos, hay que estar. Tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Ellos piden presencia. Y la realidad de nuestra sociedad hoy por hoy es esa. No estamos.
Y no estamos porque los compromisos sociales de trabajo nos lo piden. Salimos temprano, regresamos tarde, los hijos no coinciden, llegamos y están en sus cosas o están descansando, llegamos cansados, no queremos hablar, no nos preocupan, o aunque nos preocupan, no tenemos tiempo. Es una realidad. Quiero dejar en su corazón este pensamiento, aunque solamente quede esto. Papitos, padres de familia, amigos docentes, hijas de María Auxiliadora, sus chicas, sus hijas, sus alumnas, sus hijos, les piden a gritos que los acompañen. Y hay que estar con ellos. Hay que escucharlos. Y por eso, para acompañarlos, hay que saber escuchar. Ya lo he dicho repetidamente en el contexto de toda la charla. Hay que saber escuchar, hay que hacer silencio. Una vez más, no siempre tenemos la razón. Hay que estar siempre presentes, y no solo de una manera física, pero hay que saber estar. Hay que empatizar. Y esta presencia es comprensión, que se relaciona con el captar los sentimientos, saber captar qué está viviendo nuestro hijo, nuestra hija. ¿Por qué lo está viviendo? Y si es el caso, preguntarle, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Puedes contar conmigo. Aunque su respuesta sea el silencio, pero que ellos sepan que no están solos. Buscar de no complicarse en discusiones teóricas. Es tan importante esto. No siempre estar hablando. No siempre tenemos que tener una respuesta. También hay que saber hallar. La discusión genera más discusión, inconformidad. No discutir, dialogar, hablar. Pedir razones también y dar razones con respeto, que es una de las cualidades del diálogo. El diálogo asertivo, respetuoso. Tener paciencia y prudencia. Recuerden lo que les decía de la paciencia. Ser muy pacientes y muy prudentes hasta que sus hijos, sus niñas, descubran las cosas por sí mismos. No tenemos que esperar que el cambio sea abrupto e inmediato. No, este es un proceso. Es una semilla que se siembra. Hay que esperar que surja, que nazca, que crezca y dé sus frutos. Y los frutos serán su vida, la vida de sus hijos, sus proyectos, el día de mañana. Un proyecto para la felicidad. Así seremos testigos de la esperanza, portadores de esperanza. No solamente entonces fuera de casa, sino también en casa. Es una tarea de mucha exigencia, de mucho compromiso, pero que creo que vale la pena. Queridos amigos, era esto tan sencillo, pero que lo hago con todo el corazón, como salesiano de Don Bosco, como sacerdote.